De los contratos a término fijo se pueden firmar cuantas veces quieran por cada una de las partes. Se pueden, de acuerdo al consenso en que se lleguen las partes. Se pueden realizar varios contratos durante un año sin que esto pierda la naturaleza y se puedan convertir en indefinidos. Existen varios casos en los que un contrato a término fijo se puede convertir en un contrato a término indefinido, los cuales vamos a mencionar a continuación. Se da por el acuerdo expreso entre las partes. Un contrato fijo se puede convertir en un contrato indefinido cuando las partes así lo acuerden, llegando a un consenso entre ellas. Un contrato a tiempo indefinido se da cuando no tiene un periodo de finalización, cuando no tiene una fecha límite de finalización del mismo, y este es acordado entre las partes. Entonces el contrato a término indefinido queda la fecha abierta, no queda una fecha de finalización, queda en el consenso que se realiza con la persona que está contratando y el contratista se deja una fecha que no tiene fecha de finalización. Tanto el contratista como el contratante pueden realizar el cambio de la duración del contrato, realizando la liquidación del mismo y firmando un nuevo contrato donde se cumplan con las nuevas especificaciones que se tienen para el mismo. También se puede renovar un contrato a término por una duración menor a la legal, es decir, se pueden firmar varios contratos durante un año, en especial se pueden firmar en 3 veces durante el año, pero para el cuarto contrato que se vaya a firmar no puede ser inferior a un año. Por ejemplo, cuando un contrato inferior a un año, es decir, por 6 meses, ya llega a su cuarta renovación, pues obviamente se tiene que renovar por un año y se llega a un común acuerdo por parte de las partes para realizar la firma del mismo. Si no se respeta el límite de renovación por parte del contratista y del contratante, es decir, si durante el año se realizan varias prórrogas, es decir, o se realizan varios contratos y durante el año todos estos son inferiores a un año, se convierte en un contrato indefinido. También se tiene que, para firmar un contrato de trabajo a término fijo por una duración superior a la legal, es decir, como lo señala el artículo 46 del Código Sustantivo del Trabajo, que la duración del contrato a término fijo no puede ser superior a 3 años y que puede ser renovado indefinidamente. Esto obviamente es cuando las partes llegan a un común acuerdo y de acuerdo a los contratos que se han venido firmando desde el inicio de sus actividades, desde que empezó y se vinculó a la empresa a la cual está trabajando o a la cual está laborando. ¿Qué sucede cuando un contrato se firma por un periodo mayor a 3 años? Es decir, que se puede firmar o se firma por un periodo de 4 años. Este contrato, como está por fuera de la ley o por fuera de lo que está legalmente constituido, este contrato se convierte en un contrato indefinido. Entonces, por ejemplo, cuando el contrato se firma en su cuarta prórroga por un periodo inferior a un año, quiere decir que este contrato está prohibido por el numeral número 2 del artículo 46 del Código Sustantivo del Trabajo, y la Corte consideró que debido a ello el contrato se convirtió en indefinido. Como se ha venido mencionando, entonces los contratos a término fijo se deben de firmar en un periodo inferior a un año, pero en su cuarta prórroga debe superar el año de la firma del mismo. Entonces, cuando un contrato a término fijo se convierte en un contrato indefinido es por los siguientes casos o los siguientes motivos: porque las partes lo deciden así libremente, y cuando el contrato de trabajo a término fijo es ilegal, cuando está por fuera de la ley. Entonces, de acuerdo a lo que acabamos de mencionar, cuando suceden estos dos casos de cuando las partes lo deciden libremente o cuando está por fuera de la ley, entonces se debe liquidar el contrato fijo que se tenía y firmar uno nuevo por el indefinido. Bueno, entonces para realizar la liquidación del contrato de trabajo se deben de tener en cuenta los conceptos, los procedimientos y las fórmulas que se tienen establecidas en el contrato que fue firmado. Y si se va a contratar nuevamente la persona, entonces, como se ha mencionado, se realiza un nuevo contrato y se fija el tiempo por el cual se va a contratar a esta persona, que sea en común acuerdo por parte del contratista y el contratante.
En cuanto al tema de las cesantías, cuando se realiza la liquidación del contrato, estas deben ser entregadas al trabajador, de manera que si el empleador las liquida sin haber terminado el contrato de trabajo, puede perder esas cesantías, pues su obligación es consignarlas en el respectivo fondo, como lo establece la ley. Entonces, según lo que se tiene establecido por la ley, en el caso de liquidar el contrato a término fijo, se recomienda no entregar las cesantías al trabajador, sino consignarlas en el fondo de cesantías para que el trabajador realice los trámites respectivos con la entidad correspondiente para el pago de esas cesantías o sea, para retirar las mismas. Ahora, cuando un contrato de término fijo se convierte en indefinido y el empleado es despedido sin justa causa, ¿qué indemnización debe pagar la empresa o la persona que contrató a esta persona? Entonces, se dice que la liquidación de todos los conceptos, incluida la indemnización por despido injusto, se debe hacer como un contrato indefinido. Por eso, pues eso era al terminarse. Es decir, por ejemplo, si el contrato a término fijo se firmó en el año 2015, y en el año 2020 se convirtió en indefinido y el trabajador es despedido durante el año 2021, entonces la indemnización se debe pagar como un contrato indefinido, cuyos externos temporales son desde el año 2015 hasta el año 2021. Ya entonces mis otros compañeros realizan la exposición de los otros diferentes puntos en lo que concierne con el tema que estamos tratando. Muchas gracias.